Revelado, papá soltero sin dinero compró pañales con su último dólar. Inesperada CEO dijo, yo. Carlos miraba el recibo de la tienda como si tuviera en sus manos un billete de lotería. Sus últimos pesos, luchando contra la adversidad, se habían ido en pañales para su pequeña Valentina. De solo un año, su hija no sabía nada de las penurias que su padre enfrentaba a diario. Si alguna vez le preguntaban sobre la felicidad, su rostro iluminado sería la respuesta. Pero aquel día, el corazón de Carlos pesaba como una roca. Fue un desafío, las voces de desdén de sus vecinos resonaban en su mente, quienes miraban con ojos de juicio a ese papá soltero que trataba de luchar en un mundo que parecía estar en su contra. Sin embargo, la mirada de Valentina, llenando su pecho con amor incondicional, lo mantenía firme. El barrio, vibrante de energía, se llenaba de rostros conocidos. La vida cotidiana tenía un ritmo particular, el sonido del taco siendo preparado, el eco de risas y gritos de niños jugando en la calle. Pero Carlos conocía bien la línea que separaba el orgullo de la derrota. Tenía 30 años, apenas llegaba a fin de mes con empleos informales, todo para darle un futuro a su pequeña. Sus combates eran invisibles, pero el amor lo hacía fuerte. Un día, Carlos escuchó rumores sobre Laura, la CEO que, al igual que él, creció en su barrio. Era un nombre que resonaba con admiración en la comunidad, una mujer que había roto las cadenas de limitaciones y triunfado. Pero también la recordaba como alguien que los dejó atrás en busca de más. Mix de emociones le invadió. ¿Qué podía haber cambiado? ¿Acaso la fortuna estaba de su lado, mientras se luchaba? En un evento comunitario, los caminos de Carlos y Laura se cruzaron. Con un nudo en el estómago, levantó el valor para acercarse a ella. Soy Carlos, el papá de Valentina, dijo, su voz casi un susurro. Laura se quedó en silencio, observando su seriedad y la historia que lo rodeaba. Su dedicación a su hija parecía impactarla. Te admiro, Carlos. Te ofrezco un trabajo en mi empresa, estamos buscando personas de aquí, dijo, con una mirada que mezclaba respeto con incredulidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Carlos sintió un torrente de emociones. Una oportunidad que podría cambiar su vida, pero a un precio, si aceptaba, su tiempo con Valentina se reduciría drásticamente. Esa conexión que compartían, esas risas hasta el amanecer, se verían afectadas. Se encontraba en una encrucijada. Cada día que pasaba en la oficina sentía que iba perdiendo un poco de ella, sintiendo la culpa atormentándolo. Las noches se convirtieron en la lucha entre el deseo y el deber. A medida que escudriñaba en la vida de Laura, descubrió que ella, también, lidiaba con sus propios recuerdos de hogar, de abandonos y esperanzas rotas. Ambos enfrentaban sus demonios, cada uno con su lucha. La balanza de la felicidad parecía incline hacia el éxito, pero Carlos sabía que el amor por Valentina era su mayor triunfo. Carlos se sentó una noche, mirando la pequeña cuna de Valentina. Los ecos de su risa aún resonaban en la casa. Enfrentaba un dilema, ¿podría equilibrar su sueño de éxito y su amor por su hija? La historia se detiene aquí. ¿Qué decisiones tomará Carlos para forjar su camino y asegurarse de que Valentina crezca con amor y dignidad? Carlos se despertó una mañana con el rostro de Valentina sonriendo sobre él. Con solo un año, su pequeña sabía cómo alegrar sus amaneceres. Pero ese día era diferente, había algo en su pecho que latía con más urgencia. El compromiso que había asumido con Laura lo mantenía despierto, dándole vueltas a todo lo que podría representar ese trabajo. Era una oportunidad dorada, pero también un puñal que amenazaba sus momentos con Valentina. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café llenaba la casa, pero su mente rumoreaba dudas. ¿Estaré haciendo lo correcto?, pensó mientras observaba a Valentina jugar con un pequeño peluche. Su risa, inocente y pura,
lo hacía sentirse miserable por dudar. Un nudo se formaba en su garganta, ¿habría forma de hacer todo? El tiempo es el recurso más valioso que tenía, y a medida que aceptaba más responsabilidades en la empresa de Laura, su tiempo con ella se escurriría como arena entre los dedos. Con el paso de las semanas, la rutina se asentó. Carlos iba a trabajar todas las mañanas, y al finalizar la jornada, corría a casa. Pero cada vez que llegaba, las horas parecían volar. La conexión que antes compartía con su hija estaba cambiante, como un libro cuyas páginas se pasaban demasiado rápido. Valentina, antes el centro de su universo, parecía interrumpir sus risas con un leve desconcierto en sus ojos. A medida que él se sumergía en el mundo corporativo, la preocupación anidaba en su corazón. A menudo, en la oficina, se encontraba con Laura, quien estaba cada vez más interesada en su trabajo. Ella lo animaba a compartir sus ideas, a participar en proyectos. En esos momentos, Carlos se sentía valorado. Pero también sentía el peso de esa dualidad, el orgullo de ser parte de algo grande y el miedo a perder lo más importante en su vida. Una tarde, mientras Carlos revisaba unos documentos, Laura entró y lo sorprendió. «Carlos, creo que podrías hacer una gran diferencia en este equipo», dijo con una sonrisa. «Pero solo si te comprometes totalmente». Esas palabras resonaban en su mente. «¿Cómo puedo comprometerme y seguir siendo el padre que Valentina necesita?», pensó. Esa noche, Carlos decidió hacer algo que lo mantendría despierto, elegir entre su trabajo y el tiempo con su hija. Se sentó junto a Valentina cuando ella descansaba después de un día de juego. La miró mientras dormía, respirando suavemente. «¿Te gustaría que trabajara menos y estuviera más contigo?», le preguntó como si ella pudiera responder. En su mente, sonó un eco de lo que su propia madre había dicho alguna vez: la familia siempre primero. Decidido a encontrar un equilibrio, Carlos comenzó a explorar opciones. Habló con Laura y le expresó su deseo de reducir su carga laboral. Para su sorpresa, ella lo entendió y le ofreció trabajar desde casa algunos días. Era una solución que había comenzado a restablecer su tiempo con Valentina. Las noches pasadas juntos comenzaron a recuperar su brillo, pero en medio de ese proceso, un desafío inesperado surgió. Un viejo amigo de Carlos, Manuel, lo buscó. Lleno de ambición, proyectó un plan que prometía una fortuna rápida. «Carlos, este podría ser nuestro gran golpe. Juntos podríamos lograrlo», dijo, con ojos brillantes de entusiasmo. Sin embargo, el eco de la risa de Valentina resonaba en su mente, recordándole lo que realmente importaba. Carlos se encontraba una vez más en una encrucijada, con el corazón dividido entre este nuevo sueño y la vida que había construido con su hija. ¿Podría asumir otro riesgo, al tiempo que reavivaba la chispa en su relación con Valentina? La pregunta lo acosaba. La vida siempre trae sorpresas, y esta no sería la última. Al día siguiente, Carlos deberá elegir: seguir el camino de la estabilidad con Laura o lanzarse hacia el tumultuoso mar de la ambición con Manuel. La decisión estaba al caer y cada paso lo acercaba cada vez más a un nuevo destino. Los días siguieron su curso y la decisión que Carlos debía tomar pesaba sobre sus hombros como una losa. Cada vez que se sentaba a jugar con Valentina, las risas de su hija lo envolvían, pero dentro de él habitaba una tormenta. Manuel lo llamaba a menudo, compartiendo detalles sobre el plan que había elaborado, mientras que en su corazón solo había espacio para el brillo de los ojos de Valentina. Un miércoles por la tarde, mientras Valentina jugaba en la sala, Carlos se sentó en la cocina, mirando una hoja en blanco. La hoja representaba su futuro. En un lado, la promesa de un ingreso seguro, un camino lineal junto a Laura; en el otro, la tentadora posibilidad de aventura y éxito con Manuel. Su mente navegaba entre la esperanza de brindar a su hija un mejor futuro y el temor de que el costo fuera la calidad del tiempo que pasaban juntos. «Es solo un poco de dinero, solo por ahora», se decía mentalmente, repitiendo una y otra vez. Pero cada vez que lo hacía, veía la imagen de Valentina sonriendo, pidiendo su atención. En esas noches en que se quedaba trabajando, ella abría la puerta de su habitación y lo miraba con esos ojos que decían: «Papá, ¿jugamos?». Un día, Carlos decidió enfrentarlo todo de una vez por todas. Se acercó a Laura en la oficina. Su corazón latía inquieto mientras ella revisaba una presentación.
Laura, necesito hablar contigo, dijo, sintiéndose un poco más fuerte al alzar la voz. Ella lo miró, levantando una ceja, y lo invitó a sentarse. ¿Qué sucede, Carlos?, preguntó, su tono amable pero profesional. Él respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa. He estado pensando en mis prioridades. Valentina es lo más importante para mí, y no sé si puedo seguir aquí de tiempo completo, confesó. Sus palabras sonaron casi como un susurro, pero el impacto resonó en su pecho. Laura lo observó en silencio, como si estuviera sopesando cada palabra. Finalmente, sonrió. Entiendo. Tal vez podamos encontrar una forma de trabajar juntos en esto. Esa respuesta le trajo un halo de alivio, aunque en su interior aún había dudas. Esa noche, Carlos y Valentina prepararon un par de galletas. Aún con la calor de la masa en sus manos, él sonreía mientras Valentina intentaba robar un trozo de chocolate. En ese instante, se sintió en casa. Fue un recordatorio poderoso de lo que había decidido priorizar, el tiempo y las memorias. Sin embargo, cuando Manuel volvió a llamarlo, presentando la propuesta de un primer paso, la tentación se volvió una sombra que acechaba. Carlos, si de verdad quieres hacer crecer tu fortuna, solo necesitas hacer una pequeña inversión inicial. Te aseguro que será un buen retorno. Solo lo pensarías un momento, dijo Manuel, cada palabra pescando en la red del deseo de más. La madrugada del viernes, Carlos no pudo dormir. Las preocupaciones danzaban en su mente como sombras inquietas. Por un lado, la promesa de nuevas oportunidades, por el otro, la felicidad simple de jugar a la casita con Valentina. Tenía que decidir qué tipo de padre quería ser. Lo que no sabía era que una llamada inesperada cambiaría completamente su perspectiva. Mientras el sol todavía luchaba por asomarse tras el horizonte, el teléfono sonó. Era Laura, su voz sonaba diferente, cargada de urgentemente. Carlos, tenemos que hablar. Hay algo que descubrí en la empresa y creo que te involucra. La inquietud se apoderó de él. ¿Qué podría ser tan urgente? La elección entre sus dos mundos estaba a punto de complicarse aún más. Carlos sintió que su estómago se retorcía. La voz de Laura, normalmente calmada, estaba impregnada de una preocupación que lo hizo temer lo peor. Se preguntó qué podría haber encontrado que lo involucrara de manera directa. Miró a Valentina, quien aún dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se avecinaba en su vida. Su corazón dio un vuelco, era su responsabilidad proteger a su hija. Sin perder tiempo, Carlos se vistió rápidamente y salió de casa. Mientras caminaba hacia la oficina, su mente luchaba con preguntas que parecían no tener respuestas. ¿Había algo deshonesto en la empresa? ¿Estaría él en el medio de algún escándalo que podría costarle su trabajo? Cuando llegó, Laura ya lo esperaba en la sala de conferencias. Tenía una expresión seria que sumía al ambiente en una atmósfera tensa. Ella lo invitó a sentarse, pero no le dejó mucho tiempo para relajarse. Carlos, he visto unos movimientos extraños en los gastos de la compañía. Hay algo que no huele bien, y hay una persona a la que me gustaría que vieras, comenzó a explicar, su voz firme pero temerosa. ¿Movimientos extraños? ¿Te refieres a robos? Carlos recordó un viejo escándalo que había atormentado a la empresa hacía unos años. Era posible que eso estuviera volviendo a suceder. Laura asintió. Precisamente. Las cifras que analicé apuntan a un grupo de empleados, y necesito que me ayudes a descubrir la verdad. Tu ENSAD podría sumar mucho. Aparentemente, alguien ha estado manipulando los reportes, y podría ser que tu departamento esté involucrado. Las palabras, aunque complejas, resonaron en la mente de Carlos. Esa situación era más de lo que había imaginado. Podía imaginarse a sí mismo atrapado en un lío profundo, donde su lealtad a la empresa se vería cuestionada. Pero, por otro lado, su lealtad estaba con Valentina, y una prolongada investigación podría poner en riesgo su estabilidad laboral. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esto?, preguntó, sintiéndose dividido entre la necesidad de encontrar la verdad y su instinto protector hacia su familia. No lo sé. Pero esto puede complicarse. A medida que investigamos, otros podrían involucrarse, y si ellos se dan cuenta de que estamos investigando, puede volverse peligroso.
Laura miró a Carlos de una forma que le hizo sentir la gravedad de la situación. Carlos podía ver la preocupación en sus ojos. A pesar de las complicaciones, había algo reconfortante en saber que Laura no solo lo veía como un trabajador, sino que confiaba en él en un momento crítico. Sin embargo, se veía atrapado en una red de incertidumbre. ¿Y si decidiera no seguir? La pregunta salió como un susurro, una búsqueda desesperada de salida. Laura lo miró con seriedad. Entendería tu decisión, Carlos. Pero perder esta oportunidad implica no solo perder un empleo. Implica dejar que la injusticia reine. Valentina era su prioridad, pero la idea de ser un testigo de una corrupción pura lo aturdía. Esa decisión podría costarle mucho más que dinero. Mientras abandonaban la sala, Carlos sintió que una nueva montaña estaba por delante, una que exigiría todo su coraje. Se preguntó si podría soportar la presión de un dilema con ramificaciones mucho más grandes. Al llegar a casa, encontró a Valentina ya despierta. Cuando ella lo miró, con sus grandes ojos brillantes, una sonrisa iluminó su rostro. Por un instante, todo lo demás desapareció, pero justo cuando pensaba que podría disfrutar de ese momento, el teléfono sonó otra vez. Era Manuel, con un tono más insistente que nunca. Carlos, tengo algo importante que discutir. La inversión, es ahora o nunca. La urgencia de ambas llamadas, una relacionada con su trabajo y la otra con una tentadora promesa, amenazaba con llevarlo por caminos que nunca había imaginado. La decisión ya no era solo sobre su carrera, sino sobre el futuro que deseaba construir para Valentina. Antes de que pudiera colgar, Manuel agregó, lo que te ofrezco, podría cambiarlo todo. Necesito que confíes en mí. ¿Estamos hablando de una nueva vida? Carlos sintió que el peso de la decisión se intensificaba. ¿Podría seguir ambas vías a la vez? La revelación y la ambición chocaban dentro de su mente. La vida que imaginaba era ahora una encrucijada inevitable, y en el eco de sus pensamientos, la pregunta se disparó, ¿qué haría Carlos cuando los mundos que anhelaba y temía se confrontaran de un solo golpe? Carlos respiró hondo, sintiéndose atrapado entre dos realidades. El murmullo de las palabras de Manuel resonaba en su mente, una nueva vida. Pero, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ese sueño? Valentina lo necesitaba. La sonrisa de su hija lo mantenía en pie, pero el peso de la incertidumbre lo arrastraba hacia el abismo. Se sentó en el sofá, observando a Valentina jugar con su muñeca favorita. Ella reía, como si no hubiera problemas en el mundo. Al verla, una pequeña chispa de esperanza iluminó su corazón. Quizá, solo quizá, podría encontrar una manera de resolver este caos sin comprometer su familia. Sin embargo, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Laura. Carlos, necesitamos hablar. He descubierto algo más. El corazón le dio un salto. ¿Qué más podría haber encontrado? Estaba claro que la situación se complicaba, y no había vuelta atrás. Decidido, se armó de valor y salió de casa nuevamente. La noche ya había caído, y las luces de la ciudad brillaban como un mar estrellado. A medida que caminaba hacia la oficina, recordó una conversación que había tenido con su abuelo sobre la valentía. No se trata de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar de él. Las palabras resonaban dentro de él. Tal vez eso era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Al llegar a la oficina, Laura lo esperó con una expresión aún más grave que la anterior. Sus ojos estaban llenos de determinación, y Carlos sintió que esa noche cambiaría el rumbo de sus vidas. Carlos, tengo que mostrártelo, dijo mientras lo guiaba hacia la sala de datos. La tensión era palpable. Una vez dentro, Laura abrió su computadora y le mostró una serie de documentos. Mira estos correos, dijo, apuntando con un dedo tembloroso. Hay un intercambio entre algunos directivos que menciona a un grupo específico de empleados como culpables. Uno de ellos, eres tú. Carlos sintió que el aire se le escapaba. El pánico brotó en su pecho. ¿Qué? Eso no puede ser. No tengo ninguna relación con esto. Pero las palabras se sentían vacías ante la evidencia que tenía delante. Laura siguió, no lo sé, Carlos. Pero la acusación surge justo antes de que el nuevo sistema contable comenzara. Necesitamos aclarar tu parte.
Pero, ¿por qué yo? Preguntó Carlos, el sudor frío comenzando a recorrer su frente. Porque eres el único que tiene acceso a todos los informes antes de que se publiquen. Podría ser la clave para destapar esta red de corrupción. Mientras escuchaba a Laura, las imágenes de su hija volvieron a inundar su mente. Valentina necesitaba un padre fuerte, no a uno encerrado en una investigación oscura. Además, con la tentación de la oferta de Manuel en la otra mano, Carlos sabía que la tristeza de perder su trabajo era tan devastadora como el horror de ser acusado injustamente. Carlos, no podemos esperar más. Necesitamos que hables con el auditor esta semana, ella insistió, dudó un momento. La idea de exponerse a más amenazas no le gustaba, pero el deseo ardiente de proteger a Valentina y esclarecer su nombre pesaba más. Se sentía como si estuviera en una balanza, con el futuro de su hija en un extremo y su propia estabilidad en el otro. Está bien. Lo haré, respondió con una voz más firme de lo que se sentía. Justo en ese instante, el teléfono de Carlos sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de Manuel. ¿Te has decidido? Esta podría ser tu última oportunidad de salir de esto y tener el éxito que mereces. El dilema apretaba cada vez más. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que cualquiera de las decisiones que tomara podría llevarlo a un lugar del que no podría regresar. Mientras luchaba con la multitud de emociones, su mente recorrió un camino desconocido que podría cambiarlo todo. La mirada de Valentina, las palabras de Laura y el mensaje de Manuel creaban un torbellino en su interior. ¿Qué camino tomaría al final? Mientras se sumergía en la oscuridad de sus pensamientos, una nueva pista de la verdad parecía surgir en el horizonte. Carlos sintió que se acercaba a él. Momento decisivo, cuando la revelación que buscaba chocaría brutalmente con sus deseos más profundos. Y en ese momento de incertidumbre, se preguntó, ¿está realmente preparado para descubrir lo que se esconde detrás de esta red de mentiras? ¿Podría enfrentarse a un futuro que, apenas comenzaba a brillar, se nublaba de nuevo? Carlos salió de la oficina con el corazón palpitando con fuerza. Un frío helado recorrió su cuerpo, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Tenía una decisión que tomar, un peligro que enfrentar. Caminando por la calle iluminada por luces de neón, sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba, atrapado entre las sombras de la culpa y la esperanza. Mientras pensaba en Valentina, sus risas resonando en su mente, las imágenes de su pequeña lo empujaban hacia adelante. La necesidad de ser un padre presente, un padre que no solo la protegiera, sino que también la guiara, lo abrazaba con fuerza. No puedo fallarte, Valentina, murmuró para sí mismo, apretando los puños. De repente, su teléfono sonó de nuevo. Era Laura. Carlos, ¿dónde estás? Preguntó con un tono que mezclaba preocupación y urgencia. Voy hacia casa, necesitamos hablar más tarde, respondió. No, Carlos. Ahora. He encontrado algo más. Cierra la puerta. Es importante, insistió ella. Su voz era un hilo de tensión que se enredaba en su mente. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y regresó a la oficina. Al entrar, Laura lo esperaba con documentos en la mano. Mira esto, le dijo, extendiendo un dossier que contenía información sensible. He hablado con algunos compañeros y descubrí que hay una reunión programada con directivos. Ellos planean ocultar estas acusaciones y deshacerse de los que piensen que podrían hablar. La indignación creció en Carlos. ¿Así que quieren callarnos porque saben que estamos a punto de darles un golpe en la mesa? Esto es una locura. Exacto. Pero tú puedes ser nuestra única fuente, Carlos. Si no actúas, te incluirán en esto, como ya lo han hecho. Necesitamos que hables con el auditor y cuentes lo que sabes, dijo Laura con la determinación brillando en sus ojos. Pero, ¿y Valentina? Cuestionó Carlos, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. No quiero ponerla en riesgo. ¿Y si se entera de algo? Necesitas pensar en el futuro, no solo en el presente. Si no hacemos algo, esa oferta de Manuel se volverá más tentadora y te lo llevará todo, insistió ella. Rápidamente, la idea de perder a Valentina, el único rayo de luz en su vida, era inaceptable. Carlos respiró hondo, la ansiedad transformándose en propósito. Está bien. Haré lo que tenga que hacer,
pero tengo que hacerlo al menos por Valentina. Laura sonrió a pesar del ambiente tenso. Es lo correcto. Solo tenemos que preparar todo. Te respaldaré. No estás solo en esto. Con cada palabra de Laura, Carlos se sentía más convencido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La verdad era escurridiza, pero en aquel momento, su deseo de proteger a su hija comenzó a eclipsar su miedo. Mientras salían de la oficina, el reloj marcaba las 10. La ciudad parecía diferente, como si su vibrante energía esperara algo. Carlos miró al cielo, donde una pequeña estrella titilaba. En su interior, el peso del miedo comenzaba a aligerarse, escurrido por la esperanza de justicia. Cuando se despidieron, Carlos sintió que había tomado el primer paso hacia adelante, aunque el camino estaba lleno de peligros. Sin embargo, al caminar hacia su hogar, su teléfono vibró una vez más. Este mensaje era de Manuel. No te olvides de nuestra conversación. La vida que deseas está al alcance. Solo haz lo que sea necesario. En ese instante, el aire se volvió denso. Se encontró dividido nuevamente. Estaba al borde de una decisión que no solo afectaría su futuro, sino que podría cambiar la vida de Valentina de maneras que nunca había imaginado. Carlos sonrió irónicamente mientras reflexionaba. La elección estaba a la vuelta de la esquina. Sería un héroe o un villano en la historia de su propia vida. Mientras su mente giraba, un pequeño papel voló a sus pies, trayendo consigo un destello de luz. Era un volante que anunciaba una charla sobre derechos laborales, justo en el centro de la ciudad. Carlos lo miró, sintiendo un leve impulso hacia el cambio. Ahora, con el corazón en la mano y las posibilidades abriéndose, Carlos se preguntaba, ¿está listo para arriesgarlo todo por un futuro mejor para Valentina? Las luces de la ciudad centelleaban, prometiendo que, aún en la oscuridad, puede surgir una nueva esperanza. Carlos entró a casa con los pensamientos agitados, sintiendo que el aire pesado a su alrededor amenazaba con ahogarlo. La luz de la lámpara parpadeó un momento antes de estabilizarse, iluminando el pequeño apartamento en el que vivía con Valentina. El lugar, aunque modesto, siempre había sido su refugio, pero ahora parecía un campo de batalla. «Papá, ya volviste», la voz melodiosa de su hija cortó las sombras que se habían acumulado en su mente. Valentina, con su cabello rizado y su sonrisa sincera, iluminó la habitación como un rayo de sol. Carlos sonrió, pero en el fondo sabía que el verdadero tormento comenzaba. Ella no merecía conocer la angustia que lo consumía. «Sí, mi amor». «¿Te gustó la cena?», preguntó, tratando de ocultar la marea de pensamientos oscuros que amenazaban con arruinar el momento. «Estaba riquísima». «¿Pero estás bien?». Su hija lo miró con esos ojos grandes y curiosos, capaces de ver más allá de lo superficial. «Estoy bien, Valentina». Solo un poco cansado, intentó tranquilizarla, pero la preocupación de la pequeña lo atravesó como una daga. Sabía que la verdad podría ser desgarradora para ella, decidió distraerla. «¿Qué te parece si hacemos un dibujo juntas?». La propuesta la hizo saltar de alegría y corrió a buscar los lápices de colores. Carlos respiró hondo, agradecido por el alivio que su risa traía a la casa. Mientras dibujaban, la mente de Carlos divagaba entre los documentos que había visto y el mensaje inquietante de Manuel. Las imágenes de la reunión en la oficina revoloteaban en su cabeza como pájaros enjaulados. Debía hablar o callar y proteger a Valentina de la tormenta que se avecinaba. La cocina olía a calidez y risas, pero en su corazón solo había dudas. Sin querer, su mirada se desvió hacia la ventana, donde la luna se alzaba brillante contra un cielo estrellado. «Si supieras lo que está en juego, Valentina», pensó al ver a su hija concentrada en su dibujo. Ella plasmaba un mundo de colores y magia, ajena a la oscuridad que se cernía sobre él. De repente, el sonido de su teléfono rompió la atmósfera ligera. Era una notificación de Laura. Abrió el mensaje y su pecho se tensó. «Carlos, hay que prepararnos. La reunión es mañana y debemos estar listos». El tiempo parecía detenerse. ¿Realmente podría dar el paso? Podía imaginar el futuro de Valentina. Su sonrisa, su primer día de escuela, todo se basaba en decisiones que lo llevaban al borde de un abismo. Una lucha interna estalló en su ser.
Podía escoltar a Valentina hacia un futuro brillante o podría perderlo todo por un giro inesperado en su vida. Papá, mira lo que hice. La voz dulce de su hija lo sacó de sus pensamientos. Ella le mostró un dibujo de un sol sonriente y una casa con muchas ventanas. Es nuestra casa, explicó. Carlos sonrió, el amor la llenaba en cada trazo. Es hermoso. Nuestra casa siempre tendrá luz, contestó, y en ese momento sintió el profundo deseo de proteger todo lo que significaba para él. La risa de Valentina resonó en el ambiente, como un eco de felicidad pura. Pero la visión de la reunión se asomaba, amenazando con oscurecer ese cuadro familiar. Mientras la noche avanzaba, su mente se debatía entre la lealtad y la verdad. Tenía que decidir si hablar o callar. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Manuel. Su estómago se encogió. Tal vez él tiene las respuestas que necesito, pensó. ¿Estás lista para cambiar el mundo, Carlos? La voz de Manuel resonó entre sus pensamientos. La pregunta quedó flotando, llameante, como el brillo de las estrellas que iluminaban aquella noche. El futuro era incierto, pero una verdad emergía entre las sombras. Carlos, por Valentina, se dio cuenta de que era tiempo de dejar de dibujar líneas y empezar a definir su propio destino. Un nuevo día se acercaba, y con él, decisiones que nada serían iguales. ¿Podría Carlos convertirse en el héroe que su hija necesitaba, o sucumbir a las tentaciones del miedo? La respuesta estaba más cerca de lo que él pensaba, mientras una nueva vibración en su teléfono lo interrumpió. Nos vemos mañana. Hay más en juego. Ven preparado. Carlos giró lentamente hacia Valentina, quien ya había vuelto a concentrarse en sus colores. Con el corazón latiendo en su pecho y el futuro sobresaliendo en la línea de su visión, una pregunta resonó en su mente: ¿sería capaz de ser el hombre que Valentina necesitaba, o todo se desmoronaría en el camino? Esa noche, los colores dibujados por Valentina en la hoja se desvanecieron lentamente, dejando solo un eco vacío en su conversación. El tiempo se estaba acabando, y las decisiones de Carlos estaban a punto de afectar no solo su vida, sino la de su hija para siempre. ¿Estaba listo para lo que venía? La incertidumbre lo envolvió, pero una chispa de determinación comenzó a florecer en lo profundo de su ser. Carlos despertó a la luz del día, el sol entraba por la ventana, bañando el pequeño apartamento en un cálido resplandor. Sin embargo, el brillo de la mañana no podía disipar la neblina que nublaba su mente. Miró a Valentina todavía dormida en el sofá, cubierta con una manta que le había prestado, y sintió una mezcla de amor y un profundo temor. Era el momento decisivo. Hoy iba a reunir sus fuerzas y enfrentar lo que había estado ignorando. Se preparó un café en la cocina, los aromas conocidos de la bebida caliente lo conectaban con la rutina diaria, pero en su interior había una tormenta. El mensaje de Manuel seguía resonando. ¿Estaba realmente listo para cambiar el mundo? Cuando una nueva notificación rompió el silencio del ambiente, su corazón se detuvo por un instante. Era un recordatorio de la reunión. El estrés se acumuló en su pecho como un peso invisible. Valentina se desperezó y frotó sus ojos. Buenos días, papá. La inocencia de su voz era un bálsamo, pero también un recordatorio del mundo que estaba a punto de enfrentar. Carlos sonrió con dulzura. Buenos días, mi amor. ¿Qué tal si hacemos un desayuno especial hoy? Mientras preparaba unos pancakes, su mente viajaba entre el presente y la reunión que lo acechaba en el futuro. ¿Y si todo salía mal? No podía permitir que eso sucediera. Valentina merecía algo más que una vida de incertidumbre. Mira esto, papá. La pequeña, alegre y animada, le mostró un dibujo que acaba de completar. Era un hiperrealismo de su familia, el sol radiando a su alrededor, una imagen de amor puro. Lo hice para ti, dijo, llenándolo de alegría. Fue un instante que lo reconfortó, pero también lo pesó. ¿Cómo iba a explicarle que todo lo que había construido estaba al borde de desmoronarse? Es precioso, Valentina. Eres muy talentosa, respondió, tratando de no dejar que la ansiedad se filtrara en su voz. Mientras devoraban el desayuno, el reloj seguía avanzando. El tiempo parecía un monstruo acechante, esperando a que él se moviera. Tenía que decidir.
A cada segundo se aproximaba más a esa reunión. «Papá, ¿vas a salir hoy?», preguntó Valentina con un sorbo de jugo. «Sí, cariño. Un asunto importante en el trabajo», mintió. La pequeña sintió sin saber que esa mentira estaba forjando el futuro que le esperaba. Terminada su comida, Carlos decidió que era el momento de hablar con ella. «Valentina», comenzó, buscando las palabras correctas, «hoy es un día especial. Es importante que lo entiendas». La curiosidad de la niña brilló en sus ojos. «¿Por qué, papá?». «Porque a veces, para obtener lo que queremos, tenemos que arriesgarnos», dijo, sintiendo que esas palabras podrían abrir una puerta a la esperanza. «Pero siempre debemos hacerlo por las razones correctas, por las personas que amamos». Valentina lo miró con seriedad por un momento que pareció eterno. «¿Por mí?», preguntó suavemente. «Sí, Valentina. Siempre es por ti». La respuesta la hizo sonreír y él sintió un gradiente nuevo de determinación. La rebelión contra el miedo comenzó a brotar desde dentro. Terminaron de limpiar y Carlos se preparó para salir, el corazón latiendo fuerte en su pecho. «¿Vas a volver pronto, papá?», preguntó, sabiendo que habría más que un simple trabajo al que volver. «Sí, cariño. Prometido. Te contaré todo». Mientras Carlos cerraba la puerta, la luz del sol iluminó su camino. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar podría significar un cambio de vida. No solo el suyo, sino el de Valentina. Las palabras de Manuel resonaban en su mente: «hay más en juego». Al llegar a la oficina, el ambiente estaba tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En el fondo sabía que había algo más detrás de lo que estaba a punto de descubrir. Con cada paso, el peso de los secretos se intensificaba. La reunión lo esperaba, y él no sabía si estaba listo para lo que vendría, pero antes de que pudiera entrar a la sala, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje inesperado de Laura decía: «Carlos, hay algo que no sabes, verás que todo se complica». Y en ese momento sintió que la trama se tejía en un laberinto del que no podía salir. El futuro de Valentina y el suyo pendía de un hilo. ¿Qué significaba aquello? Un nuevo giro inesperado en su vida apenas comenzaba y Carlos estaba a punto de descubrir si podría enfrentar la verdad sin desmoronarse. Carlos tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta de la sala de reuniones. La tensión en el aire aumentaba con cada instante que pasaba, como un muelle comprimido a punto de estallar. Miró alrededor, viendo rostros conocidos, pero también desconocidos, los nuevos empleados de la empresa que habían llegado con grandes promesas. «Carlos», lo saludó Manuel, asintiendo con una mezcla de apoyo y ansiedad. Era su amigo, pero hoy también era su colega, una conexión que podía ser tanto un refugio como una prisión. «Hola», respondió Carlos, tratando de proyectar confianza aunque su estómago chorreaba de nervios. Se sentó en la mesa para escuchar las presentaciones. La voz del director resonaba como un eco distante, pero él no podía separar su mente de los mensajes que no dejaban de llegar. «Carlos, hay algo que no sabes». Cuando la reunión comenzó, el director habló sobre nuevas estrategias y políticas de recortes, palabras que sonaban a campanas de advertencia para él. Mientras escuchaba, sus pensamientos se desbordaban en imágenes de Valentina, su sonrisa y la vida que soñaba para ella. Todo podía colapsar en un instante, y no estaba dispuesto a dejar que sus sueños de vida se desvanecieran. «Y ahora, para cerrar», dijo el director, «vamos a hablar sobre el ajuste de personal necesario para el próximo mes». Por un momento, el tiempo se detuvo. Carlos sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Aquella noticia no era sorpresiva, se rumoreaba con fuerza. Pero escucharla presentó una realidad palpable. ¿Iban a despedirse de él? ¿De otros? El espacio se llenó de murmullos nerviosos. Manuel le lanzó una mirada de aviso. Era el momento. Con el corazón latiendo en su garganta, Carlos levantó la mano alzando su voz por encima del murmullo. ¿Puedo aportar un comentario? Las miradas se volcaron hacia él, sus palabras eran un arma que podía atacar o defender. No creo que los recortes sean la solución. Este equipo ha demostrado su valía a lo largo de los años. Deberíamos enfocarnos en el crecimiento, no en la eliminación,
susurró el temor en su voz, pero la determinación chisporroteó en su interior, el silencio se hizo espeso, como si todos detuvieran su respiración. El director lo miró con una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Carlos, entiendo tu preocupación, pero estamos en un momento crítico. La economía no está a nuestro favor. No podemos dejarnos vencer por el miedo. Debemos adaptarnos, cambiar, buscar soluciones innovadoras, insistió, sintiendo que las palabras se forjaban en su pecho por el amor que sentía hacia su hija. En su mente, la visión de Valentina, su risa y su futuro, lo impulsaron a seguir. ¿No es eso lo que siempre se nos ha enseñado? Un murmullo de aprobación surgió tras él. Algunas cabezas asintieron, otras parecían contemplar la validez de su punto. Carlos sintió que discutía en una batalla libre, donde no solo se jugaba su estabilidad laboral, sino también su identidad como padre. En medio de este nuevo clima, su teléfono vibró de nuevo, una distracción que lo llenó de inquietud. Se disculpó y miró la pantalla. Era Laura otra vez. Carlos, la situación es más complicada de lo que imaginas. Te espero afuera. El corazón le dio un vuelco. ¿Por qué Laura estaba tan involucrada en todo esto? ¿Qué sabía que él no? Cuando la reunión terminó, Carlos se levantó, decidido a resolver el enigma que envolvía su mundo. Necesitaba respuestas que eran urgentes y sabía que cada minuto contaba. Su camino no solo afectaba el futuro de su hija, sino que cada decisión repercutía en las vidas de aquellos a su alrededor. Con su mente en ebullición y su corazón impulsado por la necesidad, se dirigió hacia la salida. Lo que sucediera a continuación cambiaría todo. Carlos, espera, le llamó Manuel, pero él no podía detenerse. Ya estaba en movimiento, hacia una verdad que podía ser tanto su salvación como su perdición. ¿Qué más sorpresas le esperaba a Laura? La incertidumbre lo llenaba de temor, pero también de un coraje que no sabía que poseía, y cuando llegó a la puerta, su mano temblaba levemente. Estaba a punto de desatar las fuerzas que cambiarían su destino. Carlos llegó a la oficina de Laura con el corazón acelerado. La tensión era palpable en el aire, pues todo lo que había querido proteger estaba por desmoronarse. Laura lo miró con preocupación, su rostro reflejaba la gravedad de la situación. Carlos, necesitamos esclarecer esto ya, dijo, mientras le entregaba documentos desclasificados de la empresa. He encontrado evidencia de que están manipulando los reportes para cubrir la corrupción. Estás en el medio de todo esto. Tienes que ayudarme a exponer la verdad. Las palabras de Laura resonaron en su mente como un eco. Sabía que era la decisión más difícil que había tenido que enfrentar. Había arriesgado su estabilidad laboral en la reunión, defendiendo el trabajo de todos, pero ahora todo parecía tambalearse. Su estómago se retorcía. ¿Pero qué pasará con Valentina? No puedo poner su futuro en la línea, dijo, recordando su rostro iluminado. Laura se acercó un poco más. Entiendo tu temor, pero si no hacemos nada, siempre quedaremos atrapados en este ciclo de mentiras. Tienes una oportunidad aquí, Carlos, puedes ser la voz que marque la diferencia. Las palabras de Laura comenzaron a calar en su conciencia. Mientras la miraba a los ojos, comprendió que no solo se trataba de su vida, sino de la vida de ellos, de la familia que había construido junto a Valentina. Con el corazón palpitante, Carlos se sentó y revisó los documentos. Cada página era un testimonio de la corrupción, un recordatorio de lo que estaba en juego. La realidad era dura, pero la imagen de su hija sonriendo le dio el valor que necesitaba. Bien, haré lo que sea necesario. Voy a hablar con el auditor, dijo al final, con la determinación brotando de su interior. Laura sonrió, renovando la esperanza en sus ojos. Haremos esto juntos. No está solo, le aseguró, y de alguna manera, la preocupación empezó a desvanecerse. Juntos, prepararon un plan para llevar la verdad a la luz. A medida que los días pasaban, Carlos sintió que su conexión con Valentina florecía nuevamente. Aunque sabía que había riesgos, había encontrado un propósito más grande que el miedo, luchar. Finalmente, la presentación ante el auditor se acercaba, y Carlos estaba nervioso. Mientras Valentina dormía, él repasaba la información que había recopilado. Pensó en la importancia de su misión.
Quería construir un futuro para su hija, uno donde las decisiones se tomaran con integridad. El día llegó. Con Laura a su lado, Carlos se sentó frente al auditor. Queremos exponer algunas irregularidades que hemos encontrado, comenzó, dejando que la verdad saliera como un torrente. Las palabras fluyeron como un río, liberándolo de la carga que había llevado por tanto tiempo. El auditor escuchó atentamente, tomando notas, y Carlos sintió que, por fin, podía respirar sin ahogarse. Los días posteriores fueron difíciles. En el fondo, Carlos sabía que enfrentar la verdad traería repercusiones. Se armó de valor y fue honesto ante sus compañeros de trabajo. Nadie podía imaginar que, tras esa fachada de éxito, había un drama de corrupción que ponía en peligro el futuro de todos. Las reacciones fueron mixtas, algunos apoyaban su determinación, mientras que otros se mantenían al margen. Una tarde, después de una larga jornada llena de altibajos emocionales, Carlos llegó a casa y encontró a Valentina esperándolo con su dibujo más reciente. Era una imagen de ellos dos dentro de un corazón, con el sol brillando sobre ellos. «Papá, esto es para ti», dijo, con su voz melodiosa. En ese instante, Carlos entendió que el viaje que había emprendido no era solo por él, sino por todo lo que Valentina representaba. Ella merecía un futuro en el que pudiera confiar en la Amnesty y el valor. Las semanas pasaron y el auditor presentaron los hallazgos. Carlos fue reconocido por su valentía y honradez. La empresa se vio obligada a reorganizarse y tomar medidas severas contra la corrupción. Las verdaderas lecciones de esa experiencia no solo hicieron que Carlos y Valentina crecieran, sino que también inspiraron a muchos en su comunidad. La vida tomaba un nuevo rumbo, y con cada paso, la familia se afianzaba más. Un día, mientras paseaban por el parque, Carlos miró a Valentina, quien corría feliz, riendo y jugando. Aquella imagen hizo que su corazón se llenara. El sacrificio había valido la pena. «Siempre estaré aquí para ti, Valentina. Te prometo que siempre lucharé por ti», le susurró alzando una mano hacia el cielo. Su futuro se iluminaba, lleno de esperanza y posibilidades. A medida que dejaban atrás los desafíos del pasado, Carlos se dio cuenta de que había encontrado algo más que un camino hacia el éxito. Había encontrado un propósito, el verdadero significado de ser padre en un mundo lleno de dificultades. Y así, con la fuerza que le daba su hija, Carlos se sintió listo para enfrentar todo lo que viniera. Ahora es el momento de que tú te sumes a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Déjanos un like ahora mismo, porque cada clic alimenta este canal y ayuda al algoritmo a llevar más historias positivas. Queremos oír de ti en los comentarios, cuéntanos cómo te sientes con el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo puede hacer la diferencia.